Bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos en Empresas Ágiles, el espacio de Neuron Forest para líderes del siglo XXI que quieran transformar su organización para adaptarse con efectividad y rapidez al mercado. De la mano de expertos hablaremos de herramientas, técnicas y marcos de trabajo ágiles, cultura organizacional y la aplicación de todo ello a los distintos ámbitos de la empresa, lo que se denomina agilidad de negocio o business agility. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Facun? Nada, ¿Cómo va? bienvenido a Empresas Ágiles. Facun es uno de nuestros compañeros de Neuron Forest. Y nada, la verdad es que estamos por aquí charlando y hemos dicho, pues vamos a hacer un nuevo capítulo de Empresas Ágiles y vamos a hablar de la importancia del feedback. Y bueno, en concreto estábamos aquí charlando acerca de, bueno, varias cosas en la organización a la hora de las comunicaciones, ¿no? De la manera en la cual, bueno, pues hemos aprendido lo que era un feedback y que luego parece como que nos da miedo, ¿no? En base a estas experiencias y de lo que realmente pudiera ser, ¿no? Incluso hemos aprendido a cómo hacerlo y no siempre debería ser así, ¿no, Facu? Total. Sí. Ahora Algo que es súper interesante es, todo hemos vivido, ¿no? En algún momento donde, entre comillas, se nos ha dado feedback. O sea, y si lo vamos a traducir al español, estamos hablando de retroalimentación. O sea, todos hemos hecho algo, una acción, en algún momento de nuestra vida y hemos tenido consecuencias o simplemente ha sucedido algo porque hemos ejecutado una acción, la que fuese que sea. Entonces, muchas veces las dinámicas que se dan en una organización, que sea el marco en el que estén trabajando, puede ser con XP, con Scrum, con Kanban, muchas veces vemos organizaciones que siguen de manual o que tratan de hacerlo mejor, pero se quedan en esto, ¿no? Como atajados a una guía, como si no fuesen más allá de lo que pasa en las relaciones, en las personas, en el nivel de conversación y lo interesante que se puede poner cuando realmente tenemos pensamiento crítico y una escucha, pero de la hostia en el momento de conversar. Lo que hablábamos del feedback es, a todos se nos ha dado una reprimenda cuando éramos pequeños, por ejemplo, un padre, una madre o incluso en la escuela, dependiendo la cultura, por supuesto, un maestro, una maestra. Y normalmente, claro, cuando se nos llamaba para hablar en ese one-to-one o en esa pequeña conversación, muchas veces sí, nosotros éramos, entre comillas, los pequeños y el que nos daba esa reprimenda era una persona mayor. Normalmente lo hacía mirando hacia abajo, con su dedo señalando, o incluso puede que lo haga en un tono como generando culpa o generando queja, ¿no? Entonces, claro, todo eso se va grabando en nosotros de cómo es recibir una corrección, una retroalimentación por lo que sea que hayamos hecho. Entonces, cuando lo llevamos a las organizaciones, no hablamos de ese tipo de feedback, aunque ese haya sido un feedback que puede haber sido más o menos efectivo, pero en alguna manera es como todo lo hemos aprendido. Pero muchas veces trabajamos y nos pasamos mucho tiempo en organizaciones donde no vivimos una cultura del feedback, porque no se pide y tampoco porque se ofrece de manera no violenta, de manera fluida, de manera natural. O sea, oye, dar un cumplido no es siempre dar un feedback. Si hay una persona que podría haber hecho algo mucho mejor o la ha cagado, o sea, también está guay. Primero, ser consciente si esa persona ha metido o no ha metido la pata. Entonces, es como, hay distintos niveles y dependiendo de la situación y cómo estemos enfrentándonos, hablar y establecer una cultura de feedback básicamente nos ayuda a obtener información en tiempo real para poder cambiar nuestras acciones. Y de hecho, mira, es curioso, porque te voy a leer algo que ha escrito una psicóloga que sé un montón, se llama Patricia, que me encanta, y que es muy curioso el tema del feedback porque nos cuesta muchas veces identificar nuestros puntos de mejora, ¿no? Y con el feedback te da esta oportunidad, esta ventana a abrirte a aprendizajes. Claro que evidentemente tienes que saber cómo comunicarlo, ¿no? Pero es cierto que, mira, fíjate la frase, te la voy a leer. Vivimos en una sociedad que sobrevalora el éxito y que infravalora el fracaso. Y con ello cortamos las alas
al aprendizaje y a la superación. Vamos a fracasar más que a ganar en la vida. Igual es el momento de reflexionar y asumir nuestra vulnerabilidad, así como empezar a contemplar los fracasos como una parte natural de la vida. Y me gusta muchísimo porque es cierto, o sea, la veo, vamos, con un sentido brutal y cómo el feedback contribuye muchísimo a que si hubiese una cultura sana de feedback en la cual existiese una confianza, ¿no? Que yo creo que tiene que ser el valor base de todo esto, pudiéramos tratar de una manera natural estos aprendizajes. Porque al final tenemos que vivir con esto, ¿no? Y que antes comentábamos cómo nosotros mismos pensamos como agentes del cambio, ¿no? ¿Dónde está nuestro rol? Y lo que tenemos que hacer en nuestro rol. Y lo tenemos como muy claro porque está muy definido, porque está escrito y porque nosotros tenemos integrado ese cambio y sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Y de repente cuando estamos trabajando con un equipo o en una organización, te das cuenta que esa no es la expectativa que ellos tienen de ti, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta de que, wow, estoy fracasando, no estoy haciendo bien mi trabajo porque no estoy haciendo lo que dice el manual de llevándoles hacia ese mismo cambio, ¿no? Y fíjate aquí qué importante es lo que tú has comentado antes de grabar este vídeo, que hemos estado aquí charlando, por eso salió este vídeo, este audio, podcast, vídeo, como lo queréis llamar, un capítulo más de Empresas Ágiles, en el cual hemos comentado que qué importante es preguntar, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar o qué necesitas, qué esperas de mí? Total, total, total. Y conéctalo con esto que decías, o sea, Feedback, ¿no? No solo darlo, sino también escuchar y pedirlo, pedir ese feedback. tomarlo. Sí. Antes de abrir el pedirlo y el abrirme a pedir el feedback, muchas veces cuando se está movilizando una cultura de feedback, esto es muy parecido al coaching y cuando trabajamos desde el coaching en las organizaciones es, tú sabes que el coaching se pide o se ofrece. No puede haber una relación coach-coachee o una persona que da feedback y otra que lo recibe si la persona que lo recibe o que lo da no están abiertamente dispuestas a vivir ese proceso. Porque tú Sí, sabes que un proceso de coaching o un proceso de feedback, así sea una manera algo que te muestren que podrías hacer mucho mejor o algo que has hecho muy bien, tiene el impacto de transformarte. Puede elevar tu confianza, puede hacerte rever un proceso, puede hacerte rever la manera en la que estás reuniendo información para tomar una decisión. O sea, tiene un impacto enorme cuando realmente lo vivimos desde ese respeto. Es, oye, ¿puedo darte feedback? ¿Estás abierto a que te dé feedback sobre esto? O al mismo tiempo, si nos toca a nosotros y nos vienen a dar feedback, oye, ¿os interesa que dé feedback? ¿Queréis escuchar esto? Vivir eso, ¿no? Y pedir permiso para realmente tener esa oportunidad de conversación hace que la propia conversación se lleve al otro nivel. Y esto realmente nos muestra en un espejo, porque nosotros no podríamos mirarnos si no es a través de un espejo. O sea, nadie podría darse feedback a sí mismo, porque hay puntos de su propia cara que no ve. O sea, sí, y ya ni siquiera hablemos de puntos ciegos, que tela con eso, pero incluso con los puntos de nuestra propia cara, que no los vemos sino es a través de un espejo. Tomar sí, el feedback es tomar eso y empezar a hacer ese espejo para con otros, está buenísimo. Entonces, si lo miro con esa metáfora, me es mucho más fácil poder abrir eso. Es, vale, ¿y en quiénes, en qué colaboradores, en qué compañeros, en qué managers, en qué personas que tengo a cargo estoy mirando de cuán productivo estoy siendo, de qué impacto está teniendo mi trabajo, de cómo se sienten o cuán acercado al propósito de la empresa están siendo mis decisiones? ¿Nos llevan a un buen puerto? ¿No nos llevan? ¿Qué os causan? ¿Causan miedo? ¿Causan certeza? ¿Transmiten tranquilidad? Vale, antes de responderme a mí mismo todo eso, al ir y mantener una conversación abierta donde sea yo la persona que me mire en los espejos de los demás, en los demás que me reflejen un feedback, puede ser muy nutritivo y puede, sobre todo si estamos en posiciones de liderazgo o autoridad, empezar a trabajar eso y potenciar mucho más
una cultura de feedback y apertura. Me ha gustado mucho la parte que comentas del pedir permiso. Me ha gustado mucho también lo que has comentado, lo del espejo, como apunte, ¿no? Que es verdad que nosotros mismos no nos podemos mirar la nariz, ¿no? Es como que necesitas un espejo para poder vértela realmente. Y es muy cierto que necesitamos al final que otros nos muestren cosas. Y la realidad es que ya nos lo muestran, incluso aunque no nos lo digan, porque ya hay cosas que cuando te molestan de otro tal cual ya te están mostrando cosas de ti. Pero bueno, este sería otro capítulo diferente, no me voy a meter en eso. Pero fíjate que es curioso también algo que has dicho en esta relación entre coach y coaching. Y bueno, ya que estamos aquí hablando del mundo del coaching, que ambos dos somos coaches, fíjate que ni tú puedes ser coach de cualquiera, ni cualquiera puede ser tu coachee. Fíjate que esa es una relación que se elige y no es casualidad. Y cuando estás trabajando muchas veces no tienes la oportunidad de elegir. Y es cierto que un feedback no lo aceptas de cualquiera. Necesitas admirar a esa persona, confiar en esa persona. Hay determinados valores que tienes que ver a esa persona como un líder o como una persona a la que admiras realmente para que eso realmente lo recibas con la escucha activa. Y Total. es Eso, curioso porque si se permitiese más dentro de los equipos, por ejemplo, el poder decidir quién forma parte de tu equipo, si quieres estar ahí, si no, dónde te gusta estar, con qué líder te gusta estar, o sea, con quién encajas más, creo que esto se favorecería muchísimo más. me parece un punto súper rescatable e interesante como para comenzar. Pero tú fíjate si vamos un poco más allá. A veces nuestros padres o amigos nos han dicho cosas que sí que nos eran útiles, pero las desechábamos simplemente por de quién venía. Sí. Entonces, un contrapunto en esto es cuando una organización evoluciona en su cultura a base de feedback, a base de tener reuniones abiertas, a base de realmente una agenda pública y transparente y no dobles intenciones o dobles agendas, realmente podemos empezar a tomar un comentario, una apreciación, un feedback, una pregunta, una mirada de alguien independientemente de la relación que yo tenga con esa persona. No estamos hablando de una etapa inicial total, pero No, está claro que estoy de acuerdo contigo, incluso evidentemente nuestros grandes maestros de la vida suelen ser personas que te hacen bastante daño. O sea, que incluso si te vas mucho más allá, hasta incluso esa persona que no sabe darte el buen feedback, al final de esa persona vas a aprender mucho más, porque probablemente te está haciendo un espejo mayor que otras. Pero esto ya me estoy yendo de madre. Esto ya tendríamos que hablar de la ley del espejo y algo un poco más profundo. total. Pero si lo centramos en una empresa, básico, empezar a pedir feedback de tus clientes, empezar a pedir feedback de quienes te recompran. El otro día, me acuerdo, trabajaba con una empresa que no era un trabajo en habla hispana y eso fue realmente un desafío trabajar en inglés. Y fíjate tú que no tenían un conocimiento de por qué les compraban y cuáles eran las funcionalidades que más utilizaban sus usuarios. Sí que veían a nivel de features, porque claro, era un software, entonces podían ver dónde había mayor clics y demás, pero al entender que en realidad no estaban pidiendo ese feedback de por qué les compraban y qué era lo más útil para quienes los usaban y quienes eran sus clientes, empezaron a darse cuenta que tenían que hacerlo. Entonces empezaron una newsletter y luego otra cosa más y se dieron cuenta que había un potencial producto en sí mismo dentro de toda la gama de productos, que era un producto súper gordo lo que prestaban. Entonces, cada cuánto nos permitimos coger ese feedback, más allá de usuarios, más allá de un NPS, más allá de ver cuántos clics, de tener un usuario enfrente y de tener, vale,
qué está bien, qué está mal, qué te mola, qué no. O sea, eso es súper rico. Y ya ni siquiera vamos a feedback de una conversación de por decir, vale, guay, voy a crear una cultura que me permita estar en continuo cambio, de una organización adaptativa, plástica, inteligente. Vete a otro nivel. O sea, es un negocio. Si tú no generas real satisfacción y no estás resolviendo el problema por el que tú dices haber nacido como empresa, eso no es sostenible en el tiempo. Ujú. Y fíjate, y mira, de escuchar, que me ha pasado con organizaciones que he trabajado, que me comentan el hecho de no quiero escuchar demasiado, porque es que, claro, tenemos una reunión con ellos y nos cuenta el usuario qué es lo que necesita, es que van a empezar a hacer demasiadas preguntas, van a irse, tal cual, no sé qué, y al final nos van a liar y nosotros queremos hacer esto. Y es como, pues si tienes demasiadas preguntas, igual es que llevas demasiado tiempo sin hablar con ellos, ¿no? Demasiado tiempo sin comunicarte, y a lo mejor el hecho de lo que tú quieres hacer no va a ser lo que al final necesiten, y todo el esfuerzo y toda la inversión que se está haciendo en que tú desarrolles eso, a lo mejor no sirve luego para nada. Y el poder ser inteligente en el momento de cómo coger feedback para el feedback que estás cogiendo. Y aquí voy a contar algo muy friki que hice en mi año de estudiante universitario, que creo que puede ser útil porque me pasó realmente. Me acuerdo que en su momento cursaba una materia de marketing y estaba como muy interesado y obsesionado por el comportamiento del consumidor o de las personas y por qué tienen tan tendencia y por qué tal otra. Entonces, durante 7 días hice un experimento social donde usé todas las camisetas del revés. Absolutamente todas. O sea, para ir a la universidad, en el autobús, absolutamente en todos los lugares. Tú imagínate a mí, Carol, con la camiseta al revés, ¿qué me imaginas? Contigo. con, la, con la camiseta al revés durante toda una semana. Y claro, llega el día de mi clase, voy a hablarle a la profesora justamente para generar un poco el acercarme a ver cuál era su respuesta y cómo reaccionaba. Y me dijo, pero ¿tienes la camiseta al revés? Sí, 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 sí. Ah, me dice, ¿quieres saber cuántas personas se dan cuenta de ello? Digo, no, eso está fuera de los límites de este experimento. O sea, fíjate, yo no podría con la camiseta dada vuelta saber cuántas personas lo notan. Yo solamente podría saber cuántas personas me lo dicen. Pero fíjate que es otra la información. No solo que lo noten, sino que te lo digan. El resultado del experimento fue que me lo dijeron 19 personas y el denominador común de todas las personas que me lo dijeron es que me conocían. Que se Lo... atrevían. No como tú y yo, que en el metro nos acercamos un día a una chica, esto lo voy a contar porque es verídico, que tenía el bolso con una etiqueta. Y lo comenté contigo, me acerqué y le dije, perdona, ¿llevas la etiqueta colgando? Y dijo, ah, no, ese sí, es que la llevo, era de marca. Y lo llevaba para presumir. Pero tú y yo Total. no conocíamos de nada en el metro, y raramente pues se acerca una persona que no te conoce nada a decirte algo de eso. Total. Y yendo puntualmente a la cultura de feedback de tus clientes o de lo que quieras, es el pensar cómo armar un buen experimento para coger feedback también tiene sentido. No es simplemente salir a decir, oye, vale, ¿y qué opináis de la vida y fumar 3 porros para hablar de algo? A ver, también tienes que montártelo, pero es tener en claro de si lo que vas a montar, el entorno, el experimento, la pregunta, lo que fuese, realmente puede traerte la información que estás buscando. De hecho, es importantísimo planificar muy bien el feedback. De hecho, a nosotros como agilistas, como agentes del cambio, por ejemplo, en la retrospectiva, muchas veces tienes que pensarte muy mucho qué información vas a obtener, cuál es el objetivo de eso, qué quieres sacar, porque se puede ir hacia otro lado totalmente. Puedes obtener otra información que debe ser la perfecta en ese momento, pero que muchas veces no te da el valor que tú quieres, ¿no? Entonces, es muy importante, en este caso con usuarios finales, para un producto, por ejemplo, de qué manera recibes un feedback de valor. ¿Qué es valor para esta persona? ¿Qué les está aportando? ¿Cómo identificas ese valor? ¿Cómo sacas esa información? Hay que testear
antes de mandar el feedback o hacerlo, como se dice en marketing, que yo vengo del mundo del marketing, hacer test A/B siempre. Esto es, haces por un lado un feedback y por otro lado otro, a diferentes segmentos pues aleatoriamente. Y al final esto te suele dar la información, sueles ir probando porque no siempre te sale bien. Entonces tienes que probar y experimentar. Y eso es lo importante, ¿no? Experimentar, diría yo, con el feedback. Total, experimentar y analizar o poder sacar resultados que te permitan ir creciendo. Yo creo que como conclusión, el hecho de instaurar o realmente empezar a practicar una cultura de feedback puede traer muchísimos beneficios, no solo del negocio, sino también a nivel cultural y la apertura y el entender dónde puede aportar mejor cada persona, cómo puedes armar mejores equipos. O sea, puedes extrapolarlo a mucho de acuerdo a cuán orgánico sea el que la cultura de feedback se contagie dentro de la organización. Ahora, tienes que estar dispuesto a encontrarte cosas incómodas que te desafíen a ti mismo o a ti misma en el medio de hacerlo. Sí, y como CEO muchas veces o como líder, a veces te encuentras con que la expectativa de los demás no es la misma que tú tienes, ¿no? Y entonces tienes que aprender a gestionar, ¿no? Lo que esperan las otras personas de ti, darles una parte de lo que esperan y también mostrarles, ¿no? Los beneficios de lo que tú querrías aportar, pero siempre haciendo un win-win, ¿no? Porque si no, no hay un entendimiento. Entonces hay veces que te vas a llevar un chasco y vas a aprender y tienes que ser capaz de asumirlo y de verlo, porque si no, no sirve nada. Me ha molado este ratito contigo, Carol. Cuéntanos cómo puedes hacer si queremos seguir en contacto, comunicarnos con la gente que nos oye y demás. Vale, pues nada, yo te diría que si quieres ver más capítulos de empresas ágiles, que nos sigas en el canal de YouTube, que nos sigas en todas las redes que tenemos de podcast, en Spotify. Y también si quieres ver más cositas nuestras, también puedes buscarnos en www.neuronforest.es, o si tienes alguna duda o quieres contactar con nosotros o lo que sea para que te ayudemos para esta implementación del feedback, de esta cultura de feedback en tu organización, puedes escribirnos a hola@neuronforest.es. Así que nada, nos vemos en otro capítulo de Empresas Ágiles y Facundo, mil gracias. Esperemos que podamos tener otro capítulo más tuyo y Así es. nos vemos. Hasta luego. Besazos. Chao.